Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Bienvenidos a su programa a través de su canal Prensa Pedro Duarte, su canal de YouTube. Le doy y le deseo perdón y le pido a Dios para todos ustedes lo mejor, donde quiera que se encuentren, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí en la pantalla aparece el link para suscribirse y posterior a ello pues la manito para darle me gusta. Hoy nos trasladamos a la ciudad de Maracaibo. Nos encontramos en un lugar hermoso y un lugar sagrado, en este caso para la profesora María Queipo. Nuestra invitada de hoy, la profesora María de Queipo. Y digo un lugar sagrado porque por supuesto estamos en un espacio como lo es su residencia, ¿no? Donde convive. Yo digo siempre que es el templo donde uno está tranquilo con su familia. ¿Qué vamos a estar abordando hoy? Hablar de la profesora María de Queipo. Bueno, eso es un currículo extraordinario. Profesora, comenzó como maestra. Hace rato me decía que su primera clase, su primera experiencia como docente de primaria de primer grado fue en el municipio de La Cañada. Luego en Potreritos. Potreritos, imagínese usted, en Potreritos. Un saludo para todo ese pueblo que me recibió en ese momento. Amén, y que Dios los cuide a todos. Y aparte de eso, la profesora ha sido profesora universitaria de pre y posgrado. La profesora es una profunda investigadora, trabajadora fuertemente del tema de la descolonización, que ahí la hemos acompañado. Pero aparte de ello, también la profesora pues es miembro, o fue miembro y es, desde el punto de vista ya de lo que es la historia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que dio origen precisamente a la Constitución que en este momento nosotros tenemos, la Constitución que nos dimos todos los venezolanos, una extraordinaria Constitución, punta de referencia para Venezuela y para el mundo. En el día de hoy vamos a estar hablando, profesora, en estos días hemos estado conversando tantos temas y quizás va en el marco también de la descolonización. Hemos hablado pues de lo que significa el pueblo investigador, el pueblo que investiga, el pueblo que revisa, el pueblo que ya no lo engañan, el pueblo que a veces uno subestima. He encontrado programas, a veces incluso, mi esposa tiene un programa de radio y donde entrevistan mujeres sencillas, mujeres de allá pues de los sectores populares, y nos encontramos con aquella sorpresa que si estudió en Inglaterra, que si de repente estudió antropología, que si de repente es experta en el tratamiento de personas con discapacidad. Es un pueblo que uno queda asombrado. Bueno, yo voy a darle el uso de la palabra, reiterándole la bienvenida a la profesora María de Queipo, y comencemos a hablar, pues, profesora, de esta maravilla, ya desde su perspectiva como docente e investigadora del pueblo investigador. Bienvenida, profesor. Gracias. Y bueno, siempre que una puede dar un aporte experiencial y de vida, pues si yo me quisiera presentar a quienes me conocen y han seguido también la vida de uno, de pronto sí van a entender que rico es la vida. Pero para vivirla, no para que la vida se la impongan a uno. Así es, profesor. De pronto ese ha sido un problema y que creo que no es solamente quizás en este momento para mencionarlo, pero la interrogante que nos tenemos que hacer hoy y que nos lo hemos hecho de alguna manera, y creo que es lo que está conduciendo a esta apertura al entendimiento mundial. Hoy cuando nos vemos en el mundo, y nosotros estamos en el mundo y el mundo está en nosotros en general, con una cantidad de interrogantes de quiénes somos, qué hicimos, qué hemos aportado, hasta dónde hemos sido parte fundamental en las contradicciones que hoy vive la juventud y que vive los pueblos en general. Alguien podría decir eso, y yo creo que ha estado en ese tapete. Y yo creo que sí, yo creo que ojalá que en cada uno de nuestros hogares, sobre todo que tenemos adolescentes y niños y familias, pues que está creciendo y desarrollándose en estos tiempos. Qué bonito es que nos sentemos a conversar sobre estos temas.
Es interesante, ¿no? Porque de pronto, tomando esa dirección, vamos a hacer un redescubrimiento que quizás se ha venido haciendo, tal vez por parte, como efectivamente nosotros tenemos, sobre todo la educación, y el que me conoce sabe que siempre he hablado de este tema. Nosotros hoy tenemos un gran compromiso con la vida. Ustedes dirán, bueno, pero que la profesora sí. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso con la vida, tanto con la vida pasada, los que hemos estado dirigiendo procesos educativos, nos hemos sentido partidarios de aprobar, de legitimar procesos de educación que no han conducido al objetivo. Porque ¿cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la familia, el objetivo de la escuela ha tenido que ser siempre el de crear las mejores condiciones para que pudiéramos vivir en sociedad y en condiciones de igualdad y de justicia social, que lo hemos tomado como un referente. La idea de educar, ¿para qué? Para que nosotros seamos factores de reproducir la igualdad, la equidad y la justicia social. Entonces hoy, los que hemos sido maestros, los que hemos sido de alguna manera responsables de lo que esté pasando en la sociedad, seguramente y se está observando, porque no es que lo estamos diciendo ya, sino que se está observando que lo que, no lo digo yo, sino que ya se califica una guerra mundial, ¿verdad? Incluso cuando ahora estamos en la discusión del Esequibo, bueno, alguien podría decir que no hubo tiempo para que este tema del Esequibo hubiese salido hace 30, 40, 50 años, o no sé cuántos ciclos. Es un gran compromiso, pues, pero para eso tenemos que hacernos conscientes como padres, como representantes, como miembros de la sociedad, como aquella responsabilidad que adquiere una cuando tiene 50 o 60 alumnos esperando que uno ayude a crear y a recrear el pensamiento del tiempo y de la historia de cada sociedad y de cada asunto que se haya podido dar en el mundo. Este tema del Esequibo, y yo creo que ojalá que lo podamos compartir, debe estar creando en cada uno de nuestros hogares grandes reflexiones, porque querámoslo o no, nosotros los padres y la sociedad entera somos responsables. Ustedes dirán, bueno, si no tuvimos una escuela, si no tuvimos una sociedad, un proceso de socialización que nos ayudara a elaborar conceptos críticos y autocríticos y bueno, conocedores de las realidades, sino que más bien reproductivos. Entonces yo creo que tenemos que decirlo como es. Y por eso de pronto yo estoy en una conversación y lo vemos por todos los medios y todo eso, que se está generando, y yo lo veo con muchísimos valores, el que se está generando en la sociedad venezolana y en el mundo una autocrítica propia. Sí. Ya no hay país en el mundo que no se esté autocriticando y diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que en tantos años yo he debido hacer y no hice? ¿O por qué la sociedad misma y la escuela y todos estos factores que fueron creados para formar al hombre, para el mundo y la vida en sociedad, no aportamos lo que teníamos que aportar, sino que hemos sido reproductores? Yo creo que si hay algo que pudiéramos decir, y en este caso lo juzgo como entre comillas positivo, es que hoy hay un despertar. Nos está costando muchísimo, y yo creo que todos los que hemos tenido todo, porque todos somos comunicadores, entonces es una sociedad la que está en juego. Y cómo es que nos hicimos eco y las instituciones, se institucionalizó una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de ser, en la que hoy, sobre todo quizás los que hemos tenido esa oportunidad de ser reproductores de conocimiento y creadores de conocimiento, hoy nosotros tenemos que estar preparados para autorreflexionar nuestra propia vida, y sobre todo la responsabilidad de cuando nosotros somos reproductores y formadores de las vidas de los niños y los adolescentes de una sociedad. Profesora, allí en esto que usted plantea, usted, dentro de tantas materias que dio en su vida activa, pues como docente universitario y como investigador, yo sé que usted dio psicología evolutiva. Uh-huh. Y otras materias del aprendizaje. Aprendizaje, sí, exacto. Pero yo lo digo en el marco porque lo que usted está planteando,
y tiene que ver un poco, ¿cómo ve usted ahorita? Usted tocó un tema, Esequibo, por ejemplo. Podemos tocar otros más, pero vamos a hablar específicamente de Esequibo. Y no tanto el tema de Esequibo, sino de lo que se desprende allí con respecto al tema del pueblo investigador. Ajá. En el marco de esta psicología evolutiva que usted dio y viendo estos temas, ¿cómo ve ahorita usted al pueblo? ¿Qué sorpresa, qué cosas le han agradado a usted o qué le ha impresionado de cosas que uno quizás cree que el pueblo no sabe y lo sabe? Bueno, ahí es donde está es decir, esto que se ocultó, sí, o se ha ocultado en la vida y en el desarrollo de la educación, ¿no? Una educación castrada de la posibilidad de entender, en el caso de los maestros y en el caso de nosotros que nos ha correspondido esa responsabilidad, entonces nosotros decidir qué enseñar, para decirle, y entonces sin tomar en cuenta al otro, porque al que estamos enseñando no solo está aprendiendo, sino que nos está enseñando. Entonces esa dialéctica social, esa direccionalidad de la educación y esa característica que, como todos sabemos, el modelo educativo y cultural impuso, no solamente para imponer un conocimiento que condujera a la sociedad a una ideología determinada, a unos principios determinados, que por supuesto hoy, digo yo, pues hoy, por decir hoy, pero hace tiempo, pues el mundo está reclamando. El mundo, y el mundo somos nosotros somos los miembros de una sociedad y de todas las sociedades del mundo, tratando de moverse en una dirección y en la otra, a propósito de, con un desasosiego, lo llamo desasosiego por decir algo, ¿no? Sí. Un desasosiego muy a la vista desde hace mucho tiempo, que hoy nos ha colocado a la sociedad mundial a un encuentro por un motivo que ha debido ser un motivo de muchos, de décadas, ¿no? de siglos, para que hoy nosotros estuviésemos disfrutando con todo lo que tenemos, y en el caso de Venezuela y de América Latina, porque en general América Latina, para referirnos a América Latina, pero todos los países de alguna manera hemos tenido que aportar, ¿verdad? Y si otro hubiese sido el modelo, ese encuentro hubiese sido para mejorar, para transformar al hombre en un hombre con vida, con verdadera vida, a propósito de buscarle su felicidad. Entonces, esto es más profundo de algunas ideas que yo estoy planteando aquí, pero lo que sí quisiera impulsar de alguna manera, yo no dejo de ser maestra, ¿no? Entonces, el impulsarnos a cada uno, quién sabe si con nuestra propia familia, como lo hemos debido hacer desde hace muchos años, conversar estas cosas para que dentro de nuestras mismas realidades, que es eso, de cómo es que nosotros nos vinculamos con la realidad. No hay motivo para pensar que con el auge que sobre todo en los últimos años ha tenido la educación en Venezuela, entonces, para hablar de Venezuela, pero del mundo, lo que se está demostrando en el mundo es que la educación ha sido un factor de dominación y de reproducción de antivalores que hoy nos tienen en este encierro, pues, en un encierro que afortunadamente, pues a mi manera de ver, se está despertando. Porque a mí ahora me preguntan de pronto, bueno, ¿y usted discutió cuando estaba en la Universidad del Zulia y en todo su desarrollo el tema del Esequibo? Quiere decir que el Esequibo es nuestro objeto primordial para tantísimo aprender y enseñar. Y entonces resulta que no fue. Es ahora. Apareció el Esequibo. Perdónenle si es posible estas expresiones que son interrogantes, que creo que nos los estamos haciendo a todos los niveles, porque nadie puede decir que ha habido momentos en que la enseñanza de la lectura, de la escritura y todo eso se hizo viral y casi toda la sociedad sabía leer y escribir. Entonces podríamos saber leer y escribir todo, pero ¿qué era lo que leíamos y escribíamos? ¿De qué manera nos convertimos en reproductores del status quo de la sociedad que nos impuso un mundo con determinadas características, con intereses determinados y por supuesto que nos ha llevado a este extremo que hoy estamos todos observando de manera
muy objetivas y que estamos en la obligación de enfrentar como lo estamos haciendo, pero por supuesto sin omitir las verdaderas razones por las cuales se ha desarrollado este momento histórico que lo estamos haciendo alrededor del Esequibo, pero por supuesto que ha debido ser, es histórico. Allí, profesora, una cosa interesante cuando uno enseña es que a veces hay que como meterse en la psicología del otro y a la vez enseñar hasta desde la psicología del otro, ¿no? También entendiendo que también nosotros aprendemos. Cuando yo enseño también claro, aprendo. claro. En el marco de aquello que decía es una dialéctica. Aquello que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Pero allí, profesora, en el tema del pueblo investigando, el pueblo investigador, ¿cómo ha visto usted eso? ¿Sí considera usted que el pueblo está investigando, que el pueblo investiga, que el pueblo estudia? Bueno, mira, esa es una idea que sí, la he tenido a lo largo de los años y en mis propios métodos de conducir el proceso educativo que me ha correspondido, es cómo que el conocimiento, todos somos capaces todos enseñamos y aprendemos al mismo tiempo. Exacto. Esa es una dialéctica que no se resuelve a los 7 años, que a partir de los 7 años se hace tal cosa y a partir de los 12 años se hace tal cosa. El devenir de la vida es un proceso dialéctico que se da, si se quiere, mucho antes de nacer, ¿no? Eso sería una cuestión discutible de los problemas genéticos y de tantas otras cosas que habría que tocar para que quedara claro eso. Lo cierto es que esa complejidad se viene discutiendo en el mundo. Y tú me preguntas una cosa como muy, muy concreta. ¿Cómo es que estamos creando y recreando el mundo a partir de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer? O sea, es un mundo en una dialéctica y un mundo unido, no un mundo dividido. Porque nosotros en un lado, incluso dentro de nosotros, pequeños pedazos, hay alumnos, ciudadanos, sociedades completas que nunca han salido, por ejemplo, del lugar donde nacieron y su vida se ha restringido a una dialéctica muy circunscrita, a una verdad relativa en la que ha criado su familia y por supuesto con todas las consecuencias que tiene el no crear y recrear un sistema que comprendamos todos, que el sistema es de totalidad y que lo que pasa en X, si tenemos una división en países y en ciudades y en barrios y todo eso, esa es una verdad, esa es una división estratégica, relativa para fines específicos, pero para comprender la realidad no, porque yo no comprendo la realidad del estado Zulia, para decirte un ejemplo, si solamente he vivido en un barrio de Cabimas, para decirlo, ya que tú estás aquí, ¿no? Sí, o porque a mí me enseñaron en la escuela conocer mi realidad, conocer entre comillas, porque habría que profundizar el tema de conocer, ¿no? Pero de todas maneras, si yo vivo en un barrio, de pronto nunca he salido de ese barrio, mis relaciones físicas y morales y de todo tipo las he tenido allí, relacionadas con mi familia, de ahí no salí más. Y después yo reproduzco eso con mi familia, con mis hijos, etcétera. Y entonces la educación, los factores de reproducción cultural y de vida, ¿verdad?, se perdieron. En general se perdieron. Cuando estoy hablando en general, quizá para el que me pueda estar escuchando dice, ¿cómo que general? Si el principio que se dice, la familia educa a su familia. Eso, suficiente. Eso es perdiendo también un poco la idea de que si vamos a ver eso, y ustedes me van a perdonar que lo exprese de esta manera, cuando uno anda en esta realidad, dice, la familia somos todos. Pareciera que la familia, bajo el concepto de que somos todos tenemos la responsabilidad de la educación del otro, de la preparación del otro, de los valores que nosotros podemos reproducir, aun cuando mirándonos desde lejos. Y por supuesto las instituciones, no dejo de mencionar esto, ustedes saben que pues yo he estado en todas estas instituciones, muchas instituciones, incluyendo hasta esto, mira, que dio tantísimo y enseñanza. Incluso al momento que fuimos a elaborar esta constitución, para muchos de nosotros y para el pueblo de ese momento, cuando le tocábamos la puerta en un barrio, en una comunidad donde nunca se le haya ido a preguntar nada a los habitantes de allí,
Y entonces las personas se ponían, bueno, ¿y qué voy a contestar yo? Bueno, es que él es el portador, todos en la vida somos portadores de conocimiento. Y el conocimiento no es libresco solamente, eso no es para echarle a los libros para nada, ¿no? Es para que todos tengamos la posibilidad. Nosotros somos un libro abierto. A veces yo llego, perdone que de pronto ustedes estarán esperando que yo diga otra cosa, pero yo he llegado a hogar y gracias al momento histórico que me ha correspondido vivir, llegar a una comunidad, y de esa comunidad he sacado enseñanza, he sacado, y yo creo que los que me están mirando seguramente comprenden que hemos andado mucho por diferentes partes, en la que el aprender se nos ha convertido en una realidad. Porque imposible, que es que para aprender tal cosa tú tienes que estar en tal grado, y si no tienes esto y no tienes lo otro. Y resulta que no, la vida te impulsa a que el conocimiento a los niveles correspondientes y con las características de pensamiento y todo a las que uno puede acceder. Tú me dirás, bueno, un niño de 6 años quizás no aprende lo mismo que un niño, que un adulto de 9 o de un adulto de tantos años. Todo esto son factores que aisladamente pareciera que, bueno, ¿cómo se entiende esto? Se entiende que somos un factor en desarrollo, en una sociedad en desarrollo también, en el que debemos prepararnos. La sociedad nos debe preparar a nosotros a la vida, pues, claro, para que nosotros vivamos la vida. Y la vida, de acuerdo con los textos, tanto del capitalismo como de otros factores, pues se explica en la vida misma. Ustedes dirán que estoy, pero así he sido yo, ¿no? ¿Cómo tú puedes? Yo recuerdo que, discúlpeme que les cuente esta anécdota, me daba, yo estuve viajando para algunas islas, me encantaba ir a dar clases por ahí. Entonces, bueno, me conseguía el barquito, iba para allá, para el Moján, y me embarcaba y me iba para la isla de Toas o esas islas. Y entonces uno se conseguía, si iba a buscar la realidad estaba allí. Si alguien no ha ido a la isla de Toas o a esas islas para ver cuáles son las condiciones de vida, las reales, ¿cómo le puedo yo hablar a mis alumnos de una realidad que yo no la he visto nunca? Sino que ahora alguien la escribió en el libro y entonces, bueno, tengo un rasgo de eso. Y a lo mejor ni lo veo, sino que lo memorizo y después se me olvida. O sea, con esto lo que quiero decir es que debemos tener ahorita una preocupación especial, toda la sociedad, que creo, y esa es una cosa que yo aplaudo, con todos los inconvenientes que se están dando, pero que ha venido evolucionando, ya no solo en Venezuela, en el cual nosotros somos un faro bien importante para comprender algunos logros. Porque yo creo que es difícil conseguir ahorita en el mundo quien no esté nombrando a Venezuela. Y yo creo que de eso nosotros somos responsables, pero también hoy somos responsables de dar las respuestas más, más positivas posibles de una realidad que nos está afectando ahora. Pero yo me encantó en estos días cuando yo iba a las escuelas, que los maestros salían a sembrar en unos terrenos cerca de la escuela, que nunca estaban todos enmontados y de pronto se motivaban. Una experiencia que yo tuve aquí en la zona educativa. Yendo a las escuelas, pues en la escuela en los barrios hay cantidad de hechos de la realidad que tiene que ayudar la escuela a resolverlos. ¿Y cómo es que se puede resolver un problema si el maestro no le gusta ir a la escuela, al barrio? Y llega con su carro, lo prende, si es posible eso, ¿no? Y da la clase que preparó para los niños y tal, y los niños. Sí, algo entonces, mecánico. Esto no es para explicarlo, y lo he venido explicando a lo largo de la vida, pero la educación es la vida misma. O nosotros, y yo creo que sí hay algún adelanto ahorita quebrantado por todo esto que está ocurriendo, pero que debe crear las bases suficientes para que el campo de la educación, que tiene que ser una educación para la vida, esto no es que se escribió algún día en un manual para que nosotros, cuando nos pregunten eso en el examen, decimos, no, es que es para la vida, pero no sabemos lo que es la vida. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer una dialéctica social que nos permita elaborar entre todo el pueblo de cualquier manera? De cualquier manera, el pueblo está vinculado
alguien que es el que siembra en su casa y tiene plátanos y tiene todo eso que los ha sembrado allí con la familia, no sabe todo cómo lograr el plátano hasta que lo digiere. Así es. Entonces, ¿cómo hacer la educación más real? Y que hoy, esta oportunidad que se nos está presentando, se den las discusiones necesarias para hacerle un cambio, una transformación real a la sociedad. Esa transformación, a mi modo de ver, no la podemos hacer desde arriba, un grupo de expertos, entre comillas, que vamos a hacer eso. Yo creo que tú me preguntabas por el pueblo, de qué manera, y el pueblo está demostrando en la vida real que tiene toda una pasión. Yo siento en el pueblo de Venezuela, con bastante impulso, que el pueblo de Venezuela está reaccionando, que el pueblo del mundo está reaccionando, que no es por casualidad, que mira, por motivos estructurales, culturales, hay un sector de la población que decidió irse para el exterior. Vamos a hacerle un seguimiento a todo eso para que ustedes quizás podamos observar de cerca cómo los que se fueron, incluso a veces con mucho dinero, no han logrado felicidad en otra parte. Imposible. Tendríamos que continuar profundizando cuando se feliz en la tierra donde uno nace. La tierra donde uno nace la tiene que querer como al hijo, pues, para dar todo lo que sea necesario. Y ahorita aprovecho la oportunidad. El Esequibo para nosotros debe ser una excusa en este momento. No solamente un problema científico, un problema jurídico, nada de eso, ¿no? Sino un problema, entre comillas, que amerita una reflexión masiva a lo largo y ancho de la vida de todos nosotros, para ver cómo es que ha perjudicado, que ha incidido, diría yo más que todo eso, ha incidido en la vida mundial. Alguien dirá, bueno, pero, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con esto? Bueno, nos toca. La educación no puede seguir siendo, a pesar de ser reconocida, que si la educación no sé qué, hay el compromiso, desde mi punto de vista, es un compromiso de vida. Yo creo que todos los factores de la educación en Venezuela, entre los cuales estamos todos, tiene que haber en Venezuela y en el mundo. Está exigiendo el mundo una reacción global, total, que nos permite lograr aquello que ha sido siempre un anhelo, lograr la felicidad posible para que el mundo siga siendo el mundo que hemos anhelado toda la vida, y la vida sigue siendo vida. Y vida es más allá de estar despierto. Yo creo que es más allá de estar despierto. Que bueno, que a pesar de tal vez yo hasta estoy pensando ahorita, bueno, yo estoy hablando de ti, ojalá que Dios me dé la oportunidad de ver todas esas escuelas transformadas, todas las mentalidades, así tengamos todos los grados académicos del mundo, poder decir ahora, ¿y qué enseñé yo? ¿Qué enseñé? ¿Cómo será que yo tengo que seguir viviendo y ahora siendo un ejemplo de transformación? Con lo cual quiero decir que la educación como tal debe ser reflexionada. Siempre hemos tenido, y en lo particular todo el que me conoce sabe que he estado al lado de la reflexión. Ahí están los últimos documentos que se escribieron estos últimos años, fueron de impulsar la educación como un factor determinante en los cambios. Yo creo que hay un espacio para esto, y si ese cambio, el Esequibo, seguir profundizando lo del Esequibo, porque no se vaya a quedar en lo que se ha quedado todos estos años, ¿no? Estos cientos de años. Esta lucha que tenemos ahorita, el Esequibo como símbolo de una lucha que es necesario desde el niño más pequeño que haya en una casa, en un hogar, desde el padre y la madre, que me debe estar escuchando quizás algunos de ellos. ¿Qué hago yo para que mañana, el futuro, no me condene a mí como factor de que mi hijo, o de que mi familia, o de que mis vecinos, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender? Si nos reunimos todos, y aprovecho incluso para felicitar aquí para felicitarte. El día que yo llegué a una entrevista que tuve contigo, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo incorporar a toda la familia al proceso educativo de la vida que se está llevando.
¿O es que ustedes creen que porque yo no tenga grados académicos, alguien viene caminando y ahora ve un mural que tienes tú allí del Esequibo y no se detiene a ver qué está? Está aprendiendo del Esequibo. Hoy el Esequibo es una cátedra, ¿verdad?, capaz de impulsar conocimiento de toda índole. Aquí hay una convergencia de visiones, de formas de resolver, de afectos. Se están mostrando cantidades de rostros que ojalá no perdamos la oportunidad de que esto sea un factor para la transformación, para el aporte que en este momento histórico todos deberíamos estar pensando cómo darlo, de qué manera manifestarlo, hacernos una autocrítica también de cómo eso hemos sido con estas responsabilidades que se nos ha impuesto históricamente. Bueno, y el Esequibo es nuestro. De verdad que... Y el Esequibo es nuestro, yo. Es nuestro, y el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Yo quiero agradecerle, profesora, porque de verdad que pues escucharla hablar, y usted lo que ha hablado es pura filosofía, para que sepa. Sí, hombre. De filosofía, y extraordinario, porque incluso a la par que usted está hablando, me iban llegando varios autores a la cabeza que tienen que ver con todo esto que usted estaba desarrollando, ¿no?, que ha desarrollado, y que nos tiene que llevar a nosotros a pensar todos los días. Todos los días tenemos que revisarlo. Sí. Todos los días tenemos que ver qué sentido tiene nuestra vida. O sea, a qué vinimos, qué hemos hecho. O sea, si ya descubrimos de verdad qué vinimos, qué hemos hecho en consecuencia para ello, ¿no? Y creo que, y no lo digo porque esté aquí con usted, ni porque compartamos tantas cosas, de una persona que se ha entregado en cuerpo y alma, pues a ser consecuente con lo que usted ha sido como persona y también como profesional, y eso hay que y incluso hasta políticamente, pues aportando todo lo que se puede para bien, y eso es importante. Yo quiero cerrar con la profesora. Algún día hablaremos de la certificación y acreditación de saberes, que eso es algo muy importante, pero sí tenía usted por allí en el libro, profesora, ese libro extraordinario que lo conocí hoy, de poemas, se llama Poetas venezolanos en solidaridad con Palestina, Irak, Irak. Aquí está, Poetas venezolanos en solidaridad con Palestina, Irak y Líbano, ¿no? Luis Ernesto Gómez, Luis Alberto Angulo. Me queríamos cerrar con una poesía. Una poesía, precisamente, y pidiendo a Dios, por cierto, por la paz de ese territorio, y que cese ya esa atrocidad que la misma Organización de las Naciones Unidas ha pedido ya que cese, que de verdad termine esa barbaridad que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Entonces son más de 6.000, 9.000, y dentro de eso más de 3.000 niños. Es una cosa increíble. Pues de todas maneras, pues reiterándole a usted las gracias, esa extraordinaria reflexión que hemos hecho de un enfoque de la educación, e incluso también agregamos allí lo que es el pueblo investigando. Nosotros aprendemos mucho del pueblo. A veces uno ve cómo sembraron esa mata y uno ni sabe de eso, y de repente cuando le dan la explicación uno queda, bueno, no fue tal día, es a tal hora, por esto, por aquello. Eso es el pueblo. Pero sí queremos terminar con este poema que la profesora tiene en este hermoso libro, Poetas venezolanos en solidaridad con Palestina. Bueno, gracias, ¿no? Juan Chávez López, esto es de mi biblioteca, Poetas venezolanos en solidaridad con Palestina, Irak y Líbano. Por supuesto que no lo vamos a desarrollar después, pero les dejo todo esto como parte de una gran preocupación que tenemos por todo lo que está pasando, y hay que comprender cada vez más que ha habido gente que se ha dedicado a estas cosas, porque esto no es nuevo, ¿no? Esto es una guerra. Y fuerte. Sí. Juan Chávez López lo escribió en 1943 y dice: no hay distancia que nos separe de ti, Palestina. Esto debe ser un mensaje para que sepa Palestina, con todo su sufrimiento como pueblo, ¿no? ¿Cómo estamos recordando a Palestina como si estuviera aquí? Así es. Comienzo. Habrá hoy en día poesía que desatienda la grave dolencia que aqueja al mundo en el Medio Oriente, que conmueve y agrede a la humanidad porque afecta la paz y el futuro del planeta. Podría haber poesía que no hable de los muertos y de la agresión que ocasiona la embestida bélica del Estado de Israel sobre la población palestina y del Líbano.
Solamente el miércoles 19 de julio del 2006, la ofensiva sionista atacó el centro de Beirut, provocando más de 290 muertos, y en la franja de Gaza ya se cuentan por docenas los asesinados, incluyendo niños. 2006. Junto al viejo y rebelde camarada Walt Whitman, debo decir hoy, no me pregunten por los heridos, yo soy el herido. Vamos a tratar de apreciar esta poesía en el momento actual, claro, con toda la realidad que se está viviendo, ¿no? Claro. Ya dejemos de ser silentes, tampoco trabajemos en la oscuridad, saquemos la palabra y el aliento a la calle. Yo pregunto, ¿habrá tiempo para otra poesía que no sea la de alzar nuestras manos, nuestra voz y aún nuestra alma para combatir a los perros de la guerra y a los colonialistas? La batalla de la magia poética debe ser el lado de la causa del pueblo palestino. La poesía debe ir armada de esperanza. Ojalá que esta reflexión que está aquí impuesta, pues, a las barricadas con canto libertario. En 1950, las fuerzas de ocupación asesinaron al poeta popular conocido con el seudónimo de Ulmat. Su cadáver apareció en Aupal, Galilea, pero la poesía y el camino de resistencia palestino siguieron vivos. El testimonio poético combativo de una serie de autores, entre ellos Mahoma también, y de otros poetas que se oyen en las plazas del mundo. En ellos la poesía se hizo resistencia y combate, se hizo hondura y razón. Son los poetas videntes de Ritva. Por supuesto que esto nos obliga, y ojalá que esta lectura estimule a que tenemos que, eso que se nos ha quitado, de que tenemos que tener un conocimiento cada vez más profundo de todo el mundo, que nosotros no somos aislados, que el aislamiento del mundo es impuesto por la colonización, y que hoy estamos en las mejores condiciones de comprender todo esto que está pasando y ser nosotros sujetos y objetos de las decisiones y de los avances que de ahora en adelante nosotros tenemos que, hasta donde sea posible, luchar porque se haga concreción el desarrollo espiritual y moral que nos ha impuesto el mundo, y principalmente me estoy refiriendo a los educadores. Todos somos educadores. Eso es lo primero que separó el capitalismo. No es que son educadores los maestros, no, somos educadores todos. Una sociedad que eduque hacia el bien común y que nos permita, pues, ser parte y partes, para repetirlo de alguna manera, de la construcción global de la felicidad del mundo. Así es. Déjenme terminar aquí un momentito, que ya voy a terminar. Nombremos la poesía que es fiel a un compromiso de vida y de libertad. Yo he sido muy amante de la poesía. Al poeta Salih Abraham no le permitirá salir de Galilea, pero él sigue cantando y nos dice, con esto voy a terminar: soy palestino, me degüellan cada año, cada día, cada hora. Ven, observa bien la barbarie. En toda su minuciosidad son muchos los espectáculos, y el menor es que mi sangre corre, corre y corre. Esto es un poquito más largo, pero quiero dejar esa inspiración para que entendamos un poco lo que está pasando, pero además nos demos cuenta de nuestra propia ausencia de conocimiento y hasta de sentimiento por lo que está pasando en el mundo. Agradecido, profesora, de verdad que extraordinario estos minutos que hemos pasado por acá. Yo me subrogo, pues, a esa poesía. Pedimos a Dios por la paz. Por la paz. La paz. Decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Ojalá estos pueblos, sí salió bien, musulmanes, judíos, puedan, que dentro de lo que significa la espiritualidad y lo que tiene que ver, pues, con la parte religiosa, ambos tienen elementos que pueden contribuir a la paz. Pero bueno, a veces se imponen otras cosas. De verdad que ojalá lleguen a conseguir la paz verdadera. Terminamos este programa que fue, por supuesto, netamente del enfoque educativo. También hablamos del pueblo investigador, pero quisimos terminar con esa poesía tan extraordinaria, tan hermosa, pues, en honor al pueblo palestino. Así que bueno, nos vemos en otro punto de vista.